Esto ocurrió durante el invierno de 2013, en una expedición científica en el lago Baikal. Yo no formaba parte del equipo científico como tal. Mi trabajo era más práctico. Era buzo técnico contratado para ayudar con el equipo, instalar sensores bajo el hielo, revisar cables y recuperar instrumentos que quedaban atrapados en el fondo. Este tipo de trabajo es bastante común en investigaciones lacustres, especialmente en Baikal, porque muchas mediciones se hacen durante el invierno cuando el lago está completamente congelado y el hielo permite montar estaciones temporales directamente sobre la superficie. En ese momento yo ya llevaba varios años trabajando en entornos fríos, incluyendo el norte de Noruega y algunas zonas del Ártico. Así que el Baikal no me parecía particularmente intimidante. Sabía que era profundo, claro, pero en términos de buceo la profundidad no es lo que más te afecta, sino la visibilidad, el frío y la posibilidad de perder la línea de ascenso. Para quienes no lo conocen, el lago Baikal es enorme. No solo en superficie, sino en profundidad. Tiene más de 1.600 metros en su punto más profundo y contiene cerca del 20% del agua dulce no congelada del planeta. Cuando el lago se congela en invierno, la capa de hielo puede superar fácilmente el metro de grosor. Los equipos científicos suelen cortar grandes agujeros con motosierras para poder descender desde ahí. Una vez dentro del agua, todo queda sellado por el hielo encima de ti, así que la única salida real es el mismo agujero por el que entraste. Por eso siempre se trabaja con líneas de seguridad bien tensadas y protocolos muy estrictos. Las 3 reglas básicas que nos repetían siempre eran simples. Nunca perder la línea, nunca bajar más allá de la profundidad planificada. Y si algo se ve raro, se cancela la inmersión y se sube inmediatamente. La primera semana de trabajo fue completamente normal. Hicimos varias inmersiones para instalar sensores que medían corrientes profundas y temperatura del agua. La estación científica estaba montada sobre el hielo con varias tiendas térmicas, generadores y equipos de comunicación. Los científicos trabajaban arriba analizando datos mientras nosotros hacíamos el trabajo pesado debajo. Yo estaba buceando con un compañero llamado Pavel, un tipo bastante experimentado, que llevaba años haciendo trabajos similares en Siberia. Ese día nuestra tarea era relativamente simple: descender unos 40 metros hasta un conjunto de sensores que habían dejado de transmitir datos y revisar si el cable estaba dañado o cubierto por sedimento. La visibilidad bajo el hielo del Baikal es extraña. Durante los primeros metros todavía entra algo de luz difusa a través del hielo, pero una vez que bajas más de 15 o 20 metros, todo se vuelve oscuro. No negro absoluto, pero lo suficientemente oscuro como para que tu mundo se reduzca a lo que iluminan las linternas. Recuerdo que el descenso fue tranquilo. Bajábamos por la línea, con movimientos lentos, controlando la flotabilidad y revisando los instrumentos. El agua estaba extremadamente fría, pero los trajes secos funcionan bien si todo el equipo está en buen estado. Llegamos al fondo sin problemas. Una zona rocosa con algo de sedimento fino que se levantaba ligeramente cada vez que movíamos las aletas. Mientras revisábamos el sensor principal, Pavel me dio un toque en el hombro. No fue un golpe fuerte, más bien la señal típica de «mira hacia allá». Giré la cabeza pensando que habría visto algún pez, o quizá una burbuja atrapada bajo el hielo. En Baikal hay algunas especies curiosas, pero nada especialmente grande. Cuando apunté mi linterna hacia donde él señalaba, al principio no vi absolutamente nada. Solo agua oscura y partículas suspendidas flotando lentamente. Le hice una señal con la mano preguntando qué pasaba, pero Pavel no respondió de inmediato. Solo mantuvo la linterna fija hacia la oscuridad. Fue entonces cuando noté algo moviéndose fuera del alcance directo de la luz. No era un movimiento rápido ni brusco, más bien una especie de desplazamiento lento, como una sombra que cambia de posición.
Al principio pensé que era una ilusión causada por las partículas en suspensión. Cuando buceas mucho tiempo en ambientes oscuros, tu cerebro empieza a interpretar cualquier movimiento como algo más grande de lo que realmente es. Pero unos segundos después, esa sombra pasó brevemente por el borde del haz de luz de Pavel y pude distinguir la forma. Era grande, bastante más grande que una persona. Lo que me desconcertó no fue solo el tamaño, sino la postura. La silueta estaba vertical, como si estuviera flotando de pie dentro del agua. Ningún pez se mueve así, y las focas del Baikal tampoco adoptan esa posición cuando nadan. Pavel me hizo inmediatamente la señal de ascenso. Sin discutirlo, empezamos a subir lentamente por la línea, manteniendo las linternas apuntando hacia la dirección donde habíamos visto la sombra. Mientras ascendíamos unos pocos metros, otra figura apareció más cerca que la primera. Esta vez cruzó parcialmente frente a nosotros y pude distinguir mejor la forma. Tenía algo muy parecido a un torso humano, con dos extremidades largas que colgaban hacia abajo y una especie de cabeza redondeada. Pero había algo extraño en la textura del cuerpo. Cuando la luz de mi linterna la alcanzó, noté que no reflejaba la luz como lo haría la piel o un traje. La luz parecía atravesarla parcialmente, revelando sombras internas dentro de la figura, como si su cuerpo fuera translúcido o gelatinoso. En ese momento ya estábamos subiendo más rápido de lo planeado. Miré hacia abajo por instinto y fue cuando noté que no era una sola figura. En la oscuridad había varias, 3, tal vez 4. Era difícil decirlo con precisión porque apenas se movían dentro del límite de visibilidad de nuestras linternas. No parecían acercarse de forma agresiva. Más bien se desplazaban lentamente alrededor de nosotros, manteniendo cierta distancia. Lo que me dio una sensación muy incómoda fue la impresión clara de que estaban observando. No nadaban como animales que pasan por casualidad. Sus movimientos parecían deliberados, como si estuvieran patrullando o evaluando qué éramos. Mientras continuábamos ascendiendo, una de esas figuras cambió de dirección y comenzó a moverse directamente hacia arriba, siguiendo más o menos nuestra trayectoria. No fue un movimiento rápido, pero sí lo suficientemente claro como para que ambos lo notáramos al mismo tiempo. En ese punto, admito que perdí un poco la calma. Subí más rápido de lo que debería haber hecho y prácticamente trepé por la línea hasta acercarme al hielo. Pavel estaba apenas unos metros detrás de mí. No recuerdo haber mirado mucho hacia abajo durante esos últimos segundos, porque tenía una sensación muy fuerte de que algo venía detrás. Cuando finalmente salimos por el agujero en el hielo, el equipo de superficie reaccionó de inmediato. Supongo que nuestra velocidad de ascenso les pareció sospechosa, porque empezaron a preguntarnos si habíamos tenido un problema técnico o si alguien estaba herido. Nos ayudaron a salir del agua y a quitarnos parte del equipo. Pavel se quedó sentado en el hielo mirando fijamente el agujero por donde habíamos salido, como si esperara ver algo aparecer desde abajo. Yo intenté explicar lo que habíamos visto, pero la reacción inicial fue la típica mezcla de incredulidad y preocupación por posibles alucinaciones causadas por el frío o el estrés. Sin embargo, uno de los científicos del equipo no reaccionó de esa manera. Era un hombre mayor que llevaba años estudiando el lago. Después de escuchar nuestra descripción, nos hizo una pregunta muy específica. Quería saber si las figuras eran más grandes que nosotros y si parecían humanoides. Cuando le dijimos que sí, se quedó en silencio unos segundos y luego mencionó algo que nunca había escuchado antes. Según él, en los años 80, varios buzos militares soviéticos habían reportado encuentros con entidades humanoides gigantes bajo el hielo del Baikal, también descritas como translúcidas y sin equipo de buceo. La historia, según dijo, había circulado dentro de ciertos círculos científicos y militares durante décadas, aunque nunca se había confirmado oficialmente. Lo más inquietante ocurrió cuando revisamos la grabación de la cámara montada en el casco de Pavel. La calidad del video era mala, como suele ocurrir bajo el hielo con poca iluminación.
Durante la mayor parte de la grabación, solo se veían partículas flotando y el fondo rocoso donde estaban los sensores. Pero cerca del final, justo antes de que iniciáramos el ascenso rápido, algo pasó por detrás de mí dentro del campo de visión de la cámara. La figura aparecía apenas unos segundos, parcialmente iluminada por las linternas. Se distinguía claramente el torso alargado y la cabeza redondeada. Lo que más me perturbó fue notar algo que no había visto en el momento: dos grandes ojos oscuros en la parte frontal de la cabeza. No reflejaban la luz como lo harían los ojos de un pez o un mamífero. Simplemente parecían dos superficies negras, observando directamente hacia la cámara. Después de esa inmersión, el equipo decidió suspender temporalmente las operaciones en esa zona del lago. Oficialmente dijeron que era por seguridad y por revisar algunos protocolos. Yo continué trabajando como buzo en otros lugares durante los años siguientes, incluyendo expediciones en el Ártico y el mar de Ojotsk. Pero nunca acepté otro contrato para bucear en el lago Baikal. No puedo decir con certeza qué vimos ese día. Tal vez era algún tipo de organismo desconocido adaptado a las profundidades del lago. Tal vez fue una ilusión causada por las condiciones extremas. Pero hay una cosa que sí recuerdo con absoluta claridad: la sensación de que esas cosas no estaban simplemente pasando por ahí. Parecía más bien que patrullaban el agua bajo el hielo, como si ese lugar les perteneciera y nosotros hubiéramos entrado en su territorio por accidente. Esto ocurrió en 2017 durante una expedición de invierno en el lago Baikal. Yo no era buzo en esa ocasión. Mi trabajo era operar el sonar y los equipos acústicos que se usan para mapear lo que hay debajo del hielo. Mucha gente piensa que el Baikal ya está completamente estudiado, pero en realidad todavía hay grandes áreas del lago que no se han explorado con detalle, sobre todo en invierno, cuando el hielo permite instalar estaciones de medición directamente sobre la superficie. El equipo con el que trabajábamos era bastante simple, en comparación con lo que usan los grandes institutos oceanográficos: un sonar de barrido vertical, algunos hidrófonos y un sistema de registro que guardaba todo en una computadora portátil dentro de una tienda térmica. Las primeras 2 semanas del proyecto fueron completamente rutinarias. Nuestro objetivo era registrar movimientos de peces y corrientes profundas durante la noche, cuando la actividad biológica del lago cambia bastante. El sonar funciona enviando pulsos acústicos hacia abajo y midiendo cuánto tardan en rebotar contra algo. Normalmente lo que aparece en la pantalla son cosas bastante previsibles: pequeños bancos de peces, burbujas, sedimento suspendido o a veces alguna foca del Baikal que pasa cerca del agujero en el hielo. Después de un par de días, ya aprendes a reconocer cada tipo de señal por la forma que tiene en el gráfico. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, apareció algo que no encajaba con ninguno de esos patrones. Yo estaba solo en la tienda monitoreando los registros mientras el resto del equipo dormía en el campamento. Afuera hacía cerca de 20 grados bajo cero y el hielo crujía de vez en cuando, con ese sonido profundo que produce cuando la temperatura cambia rápido. Recuerdo que estaba mirando la pantalla sin demasiada atención cuando apareció una marca en el sonar a unos 300 metros de profundidad. Lo primero que pensé fue que se trataba de un error del equipo, porque la señal era demasiado grande para ser un pez y demasiado definida para ser sedimento. Era una forma alargada, vertical, que se movía muy lentamente. Al principio no me preocupé demasiado. En los sistemas acústicos a veces aparecen artefactos extraños cuando el software interpreta mal el eco. Pero unos minutos después noté algo que me hizo prestar más atención. La señal estaba subiendo. No rápido, pero sí de forma constante. Pasó de 300 metros a 280. Luego a 250. El movimiento era demasiado uniforme para ser un pez o una foca. Los animales normalmente cambian de dirección, aceleran, giran,
Esto subía como si estuviera siguiendo una línea recta hacia la superficie. Desperté a uno de los investigadores que estaba en la tienda de al lado. Se llamaba Sergei y llevaba más de 15 años estudiando el lago. Pensé que simplemente iba a decir que era una interferencia acústica o algún fenómeno natural. Pero cuando miró la pantalla se quedó en silencio más tiempo del que esperaba. Me preguntó cuánto tiempo llevaba apareciendo esa señal. Le dije que unos 10 minutos. En ese momento el objeto ya estaba cerca de los 200 metros. Lo extraño era la forma en que el sonar lo representaba. Normalmente los animales aparecen como puntos o pequeñas manchas en movimiento. Esto era diferente. Era una línea vertical relativamente grande, casi como si el objeto fuera alto en lugar de ancho. Sergei ajustó algunos parámetros del sonar para mejorar la resolución, y durante unos segundos, la señal se volvió más clara. No era perfecta, pero parecía mostrar algo con una forma vagamente humanoide. 2 extensiones más delgadas salían de la parte central, como si fueran brazos. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Simplemente observábamos la pantalla mientras la señal seguía subiendo lentamente. En ese momento estaba a unos 150 metros. Sergei preguntó si habíamos visto algo parecido en noches anteriores. Le dije que no. En las semanas que llevaba monitoreando el sonar, nunca había aparecido una señal de ese tamaño, moviéndose de forma tan constante. Él miró hacia el agujero en el hielo que teníamos a unos metros de la tienda. El agua negra debajo reflejaba la luz de las lámparas del campamento, pero más allá de los primeros metros, no se veía absolutamente nada. Cuando el objeto llegó a los 100 metros, decidimos despertar al resto del equipo. En cuestión de minutos, la pequeña tienda estaba llena de gente mirando la pantalla del sonar. Algunos pensaban que se trataba de una foca que había descendido mucho más de lo habitual, aunque nadie pudo explicar por qué la forma parecía tan vertical. Otros creían que el equipo estaba detectando alguna columna de agua más fría o sedimento moviéndose desde el fondo. Pero el problema con esa explicación era la velocidad constante del ascenso. No había variaciones, ni aceleraciones, ni cambios de dirección. A unos 70 metros de profundidad algo cambió. La señal se detuvo. No desapareció, simplemente dejó de subir. Permaneció completamente inmóvil durante varios minutos. Recuerdo que uno de los investigadores dijo en voz baja que tal vez el objeto había detectado nuestras emisiones acústicas y se había detenido por eso. Nadie respondió a ese comentario, pero todos estábamos pensando algo parecido. Había una sensación incómoda en la tienda, como si estuviéramos observando algo que no entendíamos y que tal vez tampoco debería estar ahí. Después de unos 5 minutos, la señal comenzó a moverse otra vez, pero esta vez no subía. Se desplazaba lateralmente. El sonar mostraba cómo la figura se movía lentamente alrededor de la posición donde estaba el agujero en el hielo. No parecía alejarse del todo. Más bien describía un círculo amplio, como si estuviera rodeando el punto desde donde nosotros habíamos bajado los sensores acústicos. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. No venía del sonar ni de la computadora. Era un ruido real que provenía del agua debajo del hielo. Un sonido bajo y prolongado, difícil de describir. No era exactamente un golpe ni un raspado. Se parecía más a una vibración profunda, como si algo grande se moviera lentamente contra la superficie inferior del hielo. Todos en la tienda lo escuchamos al mismo tiempo, porque la conversación se detuvo de inmediato. Uno de los técnicos salió de la tienda con una linterna para mirar el agujero. Yo fui detrás de él. Afuera el aire estaba tan frío que la respiración formaba nubes densas frente a la cara. Nos acercamos al borde del agujero y apuntamos las luces hacia el agua. Durante unos segundos no vimos nada. Solo el reflejo de las linternas y algunas burbujas atrapadas en el hielo alrededor del borde. Entonces el agua se movió. No fue un gran movimiento, apenas una ondulación que se extendió desde el centro hacia los bordes del agujero.
Algo grande pasó lentamente por debajo, lo suficientemente cerca de la superficie como para alterar el agua. Instintivamente di un paso atrás. El técnico a mi lado hizo lo mismo. Ninguno dijo nada durante varios segundos. Cuando regresamos a la tienda, la señal del sonar seguía allí, todavía moviéndose en círculos alrededor de nuestra posición. Permaneció así durante casi 20 minutos más. Luego, de forma repentina, comenzó a descender otra vez. Primero a 80 metros, luego a 100, luego a 120. En menos de 15 minutos, había desaparecido completamente del alcance del sonar. Esa noche nadie volvió a dormir. A la mañana siguiente, revisamos cuidadosamente todos los registros del sonar. La señal estaba claramente grabada desde el momento en que apareció a 300 metros hasta que descendió nuevamente al fondo. Algunos miembros del equipo intentaron encontrar explicaciones más convencionales. Podía ser un objeto grande suspendido en la columna de agua, tal vez una masa de algas o algún fenómeno térmico extraño. Pero ninguno de esos escenarios explicaba la forma vertical ni el movimiento circular alrededor del agujero. Lo más inquietante vino unos días después cuando Sergei me mostró un archivo antiguo del instituto donde trabajaba. Era un informe interno de los años 80 que mencionaba varios incidentes ocurridos durante inmersiones militares soviéticas en el lago Baikal. En uno de esos reportes se describía algo muy parecido a lo que habíamos visto en el sonar: entidades grandes, con forma humanoide, observadas bajo el hielo a profundidades superiores a 100 metros. Según el documento, algunos buzos afirmaban que esas figuras parecían patrullar lentamente las capas profundas del lago. Sergei cerró el archivo y me dijo algo que todavía recuerdo bastante bien. Dijo que el Baikal es tan profundo y antiguo que probablemente alberga formas de vida que todavía no comprendemos. Luego hizo una pausa y añadió que lo verdaderamente inquietante no era que esas cosas existieran allá abajo. Lo inquietante era que a veces parecían subir hacia la superficie cuando detectaban que alguien estaba observando desde arriba. Esto no me pasó a mí directamente, sino a mi primo Denis. Yo lo conocí toda la vida y nunca fue alguien dado a inventar historias. Es de los que hablan poco, y cuando cuenta algo lo hace sin adornos, casi como si estuviera leyendo un informe. Por eso cuando me contó lo que vio en invierno en el lago Baikal, lo escuché con bastante atención. Denis vive en un pequeño pueblo a unas horas de la costa occidental del lago. En invierno mucha gente de la zona usa el hielo como carretera natural. Es algo común. Cuando el hielo alcanza suficiente grosor, se puede cruzar en camioneta, en moto de nieve, o incluso caminando si sabes por dónde ir. Los locales llevan generaciones haciéndolo, aunque siempre hay un respeto muy claro por el lago porque todos conocen historias de gente que desapareció cuando el hielo se rompió. Ese invierno había sido especialmente frío. El hielo era grueso, casi 1 metro según decían algunos pescadores. Denis había salido con 2 amigos a pescar ómul, un pez muy común en el lago. Lo normal es abrir agujeros en el hielo, bajar las líneas y esperar varias horas dentro de una pequeña tienda portátil que protege del viento. Según me contó, ese día todo era bastante normal. Llegaron cerca del mediodía, instalaron la tienda y perforaron varios agujeros en el hielo con una barrena manual. El hielo era tan transparente en algunas zonas que podías ver varios metros hacia abajo si había suficiente luz. El agua del lago Baikal es famosa por lo clara que es, incluso en invierno. Estuvieron pescando varias horas sin mucho éxito. Eso también es normal. A veces el pez simplemente no aparece. Cerca de las 5 de la tarde, uno de los amigos de Denis salió de la tienda para caminar un poco y estirar las piernas. El frío dentro de esas tiendas termina acumulándose en el cuerpo después de muchas horas sentado. Fue él quien vio algo primero. A unos 20 metros de donde estaban pescando había una zona del hielo particularmente transparente, casi como una ventana natural. Cuando se acercó pensó que había algo raro debajo,
algo oscuro moviéndose lentamente. Al principio creyó que era un banco de peces, pero la forma no encajaba con eso. Los peces suelen moverse en grupos y cambian de dirección constantemente. Esto era más grande y se desplazaba de forma muy lenta. Llamó a Dennis y al otro amigo para que salieran a mirar. Los tres se quedaron de pie sobre el hielo observando hacia abajo. La luz del atardecer todavía era suficiente para ver algo, aunque no con mucha claridad. Dennis me dijo que lo primero que notó fue que aquello estaba mucho más profundo de lo que esperaba. No estaba justo bajo el hielo. Parecía moverse tal vez a 30 o 40 metros debajo de ellos. La forma era difícil de distinguir al principio. Solo se veía una silueta oscura, alargada, moviéndose lentamente bajo la superficie congelada del lago. Dennis pensó que podría ser una foca del Baikal. Hay muchas en el lago y a veces nadan cerca de las zonas donde hay agujeros de pesca porque los peces se concentran allí. Pero después de unos segundos notó algo que no tenía sentido. La forma estaba vertical, no horizontal como un pez o una foca nadando. Parecía estar orientada de arriba hacia abajo, como si algo estuviera flotando de pie en el agua profunda. Durante unos segundos ninguno de los tres dijo nada. Simplemente se inclinaban un poco para tratar de ver mejor a través del hielo. Entonces la cosa se movió. No fue un movimiento rápido, más bien un desplazamiento lento hacia un lado, como si estuviera caminando o deslizándose a lo largo del fondo invisible del lago. Dennis dijo que en ese momento pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. La profundidad y la transparencia del hielo pueden crear ilusiones extrañas. A veces las sombras de los peces parecen mucho más grandes de lo que realmente son. Pero uno de los amigos señaló algo que ninguno había notado al principio. Había dos. A unos metros de distancia apareció otra silueta similar moviéndose en la misma dirección. Esta segunda figura era más clara porque pasaba por una zona donde el hielo era más transparente. Dennis dijo que en ese momento pudo distinguir algo que se parecía a brazos extendidos hacia los lados. Los tres retrocedieron instintivamente. No porque hubiera un peligro inmediato, sino porque la sensación era extraña. El cerebro intenta encontrar explicaciones rápidas para lo que ve, pero ninguna encajaba bien con aquello. Ningún pez del lago Baikal tiene ese tamaño ni esa forma. Y las focas nadan horizontalmente, no verticalmente. Las dos siluetas siguieron moviéndose lentamente bajo el hielo durante varios minutos. A veces desaparecían cuando pasaban por zonas donde el hielo estaba cubierto de nieve. Luego volvían a verse cuando cruzaban áreas más transparentes. En un momento, una de ellas se detuvo directamente debajo de donde estaban parados. Dennis me dijo que en ese instante pudo distinguir algo más. La figura parecía mirar hacia arriba. No podía ver ojos ni cara con claridad, pero la forma de la cabeza estaba orientada exactamente hacia la superficie, hacia ellos. Y entonces levantó un brazo, no de forma rápida ni agresiva. Simplemente lo levantó lentamente, como si estuviera alcanzando el hielo desde abajo. Los tres hombres se quedaron completamente inmóviles durante varios segundos. Luego Dennis dijo algo que ninguno de los otros dos había considerado hasta ese momento. Si eso está a 30 metros de profundidad, ¿por qué podemos verlo tan claro? Esa pregunta cambió completamente la sensación del momento, porque si realmente estaba tan profundo como parecía, la luz del atardecer no debería haber permitido ver detalles de esa manera. Algo no encajaba con la distancia. Fue entonces cuando una grieta fina apareció en el hielo, a unos pocos metros de donde estaban. No fue un gran crujido ni un sonido dramático, solo una línea blanca que comenzó a extenderse lentamente sobre la superficie congelada. Los tres se quedaron mirando esa grieta durante un segundo. Luego volvieron a mirar hacia abajo, y las dos siluetas ya no estaban. Durante casi media hora, siguieron pescando como si nada hubiera pasado. Pero la conversación ya no era la misma. Cada pocos minutos uno de ellos miraba hacia la entrada de la tienda o hacia el agujero de pesca,
como esperando ver algo moviéndose debajo del agua. El sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas cuando Dennis decidió salir otra vez a revisar la grieta que habían visto formarse en el hielo. Afuera la luz era mucho más débil ahora, y el viento había empezado a levantarse sobre la superficie del lago Baikal. La grieta seguía allí. No era muy grande, apenas una línea delgada que recorría unos 3 o 4 metros. Nada que indicara que el hielo estuviera a punto de romperse. Aún así, Dennis decidió caminar alrededor para inspeccionar el área. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó completamente confundido. Había marcas en el hielo. No eran huellas normales como las de una persona o un animal. Eran más bien impresiones alargadas, como si algo hubiera presionado desde abajo contra la superficie congelada del lago. Había varias de esas marcas formando una especie de patrón irregular. Dennis llamó a sus amigos para que salieran. Los tres se agacharon cerca de las marcas, intentando entender qué estaban viendo. Cada impresión medía aproximadamente medio metro de largo y tenía una forma estrecha, casi como la de una mano con dedos muy largos. Uno de los amigos dijo que probablemente se trataba de grietas causadas por la presión del hielo. Eso pasa a veces cuando las placas congeladas se mueven unas contra otras. Pero Dennis señaló algo que hacía difícil esa explicación. Las marcas estaban organizadas en pares. 2 impresiones juntas, luego un espacio de aproximadamente 1 metro, luego otras 2. Como si algo hubiera estado caminando debajo del hielo y presionando hacia arriba en intervalos regulares. Nadie dijo la palabra pasos, pero los tres estaban pensando lo mismo. La sensación de incomodidad regresó inmediatamente. Uno de los amigos sugirió que tal vez las focas del lago podían hacer algo así al nadar cerca de la superficie. Pero ninguno había visto nunca algo parecido antes. Las focas dejan marcas redondeadas cuando empujan el hielo desde abajo para respirar. Estas impresiones eran alargadas, casi humanas. Mientras estaban observando las marcas, Dennis escuchó algo. Un sonido apagado que venía del interior del hielo. No era fuerte, pero era claro. Algo parecido a un golpe suave o un roce profundo que se transmitía a través de la superficie congelada del lago. Los tres se quedaron completamente quietos. El sonido se repitió unos segundos después. Esta vez venía claramente de debajo de donde estaban parados. Instintivamente los tres retrocedieron varios pasos. Dennis dijo que en ese momento sintió una sensación muy extraña, como si algo estuviera justo debajo del hielo, escuchándolos moverse. El sonido se repitió una tercera vez. Luego silencio absoluto. El viento sobre el lago se había calmado por completo, y la superficie blanca se extendía hasta el horizonte sin ningún movimiento visible. Dennis miró otra vez las marcas en el hielo, y notó algo nuevo. Había una impresión adicional que no estaba allí antes. Estaba a menos de 1 metro de donde él había estado parado hace unos segundos. Los 3 hombres decidieron empacar inmediatamente y regresar al pueblo antes de que cayera la noche por completo. No hablaron mucho durante el viaje de vuelta en la camioneta. Cada uno estaba tratando de encontrar una explicación lógica para lo que habían visto. Pero Dennis me dijo que lo más inquietante ocurrió cuando estaban a punto de abandonar la zona del lago. Miró por el espejo retrovisor hacia el hielo detrás de ellos. A lo lejos, donde habían estado pescando, pudo ver varias líneas oscuras moviéndose lentamente bajo la superficie congelada. No 1 o 2, sino varias, como si algo estuviera caminando debajo del hielo en grupo, moviéndose lentamente hacia el lugar donde habían estado parados. El invierno en el norte de Siberia tiene una manera particular de borrar el mundo. No es solo el frío, es el silencio, la forma en que la nieve absorbe cada sonido hasta que el paisaje entero parece suspendido en una quietud antinatural. Aquella semana me encontraba viajando entre pueblos aislados cerca del lago Baikal,
conduciendo una camioneta vieja por carreteras de hielo que, más que rutas, eran simples trazos sobre la superficie congelada del lago. En invierno es común hacerlo. El hielo puede alcanzar más de 1 metro de grosor, suficiente para soportar vehículos, camiones e incluso pequeños convoyes. Aún así, siempre existe una inquietud al conducir sobre agua profunda que sabes que no puedes ver. Bajo el parabrisas empañado, el lago parecía un desierto blanco interminable, pero todos en la región saben que debajo de esa costra congelada se abre una de las profundidades de agua dulce más grandes del planeta. El problema empezó cuando el motor comenzó a fallar. Primero fue una vibración leve, como si algo estuviera mal con el combustible. Luego la aguja de temperatura cayó y el motor simplemente murió. Me quedé inmóvil en medio de esa extensión blanca, con el viento arrastrando nieve fina a través del lago abierto. No había señal en el teléfono, algo completamente normal en esa zona, así que la única opción era esperar o intentar caminar hacia la costa que, según el mapa, estaba a unos 6 kilómetros. Decidí esperar un poco antes de abandonar el vehículo. El interior al menos protegía del viento. Fue mientras estaba sentado, escuchando el golpeteo del hielo dilatándose bajo el frío extremo, cuando noté algo extraño. Debajo del hielo, a varios metros bajo la superficie, había una luz. Al principio pensé que era una ilusión causada por el sol, reflejándose en alguna grieta, pero el cielo estaba cubierto y la luz no era blanca. Era un tono azulado, suave, que parecía desplazarse lentamente bajo la superficie. El hielo del lago Baikal es famoso por su claridad. En algunos lugares puedes ver varios metros hacia abajo. Me bajé del vehículo y caminé unos pasos, inclinándome para mirar a través de una zona donde la nieve se había despejado. La luz estaba moviéndose. No como una linterna ni como un vehículo, sino con un movimiento orgánico, ondulante. Por momentos parecía dividirse en varias formas más pequeñas, luego reunirse otra vez. El lago estaba completamente congelado, así que descarté la idea de que fueran pescadores o algún tipo de submarino científico. Lo que fuera que estuviera ahí abajo, se desplazaba lentamente bajo el hielo, como si estuviera inspeccionando la superficie desde las profundidades. Entonces el hielo crujió. No fue un sonido fuerte, pero lo sentí en los pies. Una vibración leve que recorrió la superficie como una cuerda tensándose. La luz azul se detuvo directamente debajo de mí. Durante varios segundos no se movió. Sentí una presión extraña en el pecho, una mezcla entre ansiedad y la sensación de estar siendo observado. La superficie del hielo estaba limpia, transparente en ese punto, y cuando me agaché más cerca pude distinguir algo dentro de la luz. Había una forma. No era claramente un animal, ni una persona, ni algo que pudiera reconocer de inmediato. Parecía alargada, con extremidades muy largas que se doblaban en ángulos extraños mientras flotaba lentamente. El color era casi transparente, como si estuviera hecha de vidrio iluminado desde dentro. Durante un momento pensé que podía tratarse de algún tipo de pez gigante, pero no había movimiento de aletas, ni cola, ni ninguna estructura que recordara a la anatomía de un animal conocido. La cosa simplemente flotaba ahí, a pocos metros bajo mis botas. Lo peor fue cuando giró. No sé si tenía ojos, pero algo en su forma se orientó hacia la superficie. La luz azul se intensificó levemente y por un instante tuve la impresión clara de que esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo. El hielo volvió a crujir, esta vez un poco más fuerte, y retrocedí instintivamente. Fue entonces cuando vi que no estaba solo. Más allá de esa figura, en la oscuridad azul del lago profundo, había otras luces encendiéndose lentamente, como si varias de esas formas estuvieran emergiendo desde abajo. No subían rápido, simplemente ascendían con una lentitud paciente, como criaturas acostumbradas a presiones enormes que no necesitan moverse con prisa. Di varios pasos hacia atrás. El hielo volvió a vibrar bajo mis pies y escuché un sonido seco.
como una fractura extendiéndose en algún lugar cercano. No necesité pensarlo demasiado. Regresé al vehículo, encendí la linterna y me quedé dentro mirando por la ventanilla. Las luces seguían ahí. Durante casi 20 minutos permanecieron bajo el hielo, desplazándose lentamente alrededor del punto donde el vehículo estaba detenido. Algunas veces desaparecían hacia abajo y luego regresaban desde otro ángulo, siempre manteniendo esa distancia inquietante de varios metros bajo la superficie. En cierto momento conté al menos 6. Después, igual que habían aparecido, comenzaron a descender. Una por una las luces se apagaron en la oscuridad del lago profundo hasta que solo quedó la negrura bajo el hielo. El silencio volvió a instalarse sobre la superficie congelada del lago Baikal como si nada hubiera pasado. El motor de la camioneta volvió a arrancar media hora después, como si nunca hubiera tenido problemas. Conduje sin detenerme hasta llegar a la costa. Nunca le conté a nadie lo que había visto esa noche, porque en esa región las historias sobre cosas extrañas bajo el hielo son demasiado comunes. Los pescadores hablan de luces que siguen a las personas bajo el lago. Los conductores dicen que a veces escuchan golpes desde abajo cuando cruzan la superficie congelada. La mayoría lo atribuye a gases, reflejos o simples ilusiones causadas por el frío. Pero yo sigo recordando la forma de aquella cosa bajo el hielo y la manera en que se detuvo exactamente debajo de mí, como si hubiera estado esperando que alguien finalmente se detuviera a mirar. El pueblo donde crecí no aparece en la mayoría de los mapas modernos. Está en una región remota de Siberia, a varios días de viaje por carreteras de tierra y ríos congelados desde la ciudad más cercana. No hay mucho allí, unas cuantas casas de madera, un pequeño generador comunitario que funciona algunas horas al día, y un lago que ocupa casi todo el horizonte. En verano el agua es oscura y tranquila, rodeada de bosque denso. En invierno, el lago se convierte en una planicie blanca infinita que refleja la luz gris del cielo durante meses. Los habitantes del pueblo siempre dijeron que ese lago era viejo, no en el sentido geológico, sino en el sentido en que se habla de algo que ha estado allí demasiado tiempo, acumulando historias que nadie puede verificar pero que todos conocen. Muchos lagos en Siberia están asociados con leyendas, pero el nuestro tenía algo particular. Cada cierto número de inviernos, cuando el hielo se volvía extremadamente claro, algunas personas afirmaban ver estructuras bajo la superficie. No peces, no sombras, casas. Yo crecí escuchando esas historias. Los adultos las mencionaban de manera casual, como quien recuerda una tormenta particularmente fuerte o un invierno demasiado largo. Decían que el lago había inundado un asentamiento antiguo décadas atrás, cuando un deslizamiento de tierra bloqueó el drenaje natural del valle y el agua subió lentamente durante varios años. Algunos de los edificios del viejo pueblo quedaron sumergidos antes de que los habitantes pudieran desmantelarlos. Pero según los más viejos, eso no era lo que se veía bajo el hielo. Decían que las casas aparecían en lugares donde nunca hubo construcciones. La primera vez que escuché un relato detallado fue de mi abuelo, una noche de invierno cuando el generador del pueblo se había apagado y solo teníamos la luz amarillenta de una lámpara de queroseno. Él me contó que, cuando era joven, un grupo de hombres del pueblo caminó varios kilómetros sobre el lago congelado para cortar hielo transparente que luego venderían en la ciudad. En un punto del lago, encontraron una zona donde el hielo era tan claro que parecía vidrio. Cuando miraron hacia abajo, vieron el techo de una casa. No estaba destruida ni cubierta de sedimentos. Simplemente estaba allí, intacta, como si hubiera sido colocada cuidadosamente en el fondo del lago. Mi abuelo decía que podían ver incluso la chimenea. Uno de los hombres lanzó una piedra para romper el hielo y mirar mejor, pero otro lo detuvo. Según él, en ese momento todos escucharon algo extraño bajo la superficie, un sonido profundo que vibró a través del hielo como si algo grande se hubiera movido dentro de la casa.
Después de eso, nadie quiso quedarse. Durante años pensé que esa historia era simplemente una exageración, una de esas narraciones que cambian cada vez que alguien las repite. Pero el invierno en que cumplí 17 años, ocurrió algo que me obligó a reconsiderarlo. Ese invierno fue particularmente frío. El lago se congeló antes de lo normal, y la capa de hielo creció gruesa y completamente transparente en algunas zonas. Los pescadores del pueblo aprovecharon las condiciones para abrir agujeros más lejos de la costa, donde normalmente el hielo no es lo suficientemente estable. Un día decidí caminar hasta una de esas áreas. El cielo estaba completamente despejado, y el sol invernal iluminaba el hielo de manera tan intensa que parecía que estaba caminando sobre una superficie de cristal. En algunos puntos se podían ver burbujas de aire atrapadas en capas profundas del hielo, congeladas en patrones que parecían columnas ascendiendo hacia la superficie. Caminé durante casi una hora antes de notar algo extraño. Había una zona donde la nieve había sido barrida por el viento, dejando una superficie de hielo perfectamente transparente. Cuando me acerqué al borde, vi algo oscuro muy por debajo. Al principio pensé que era una formación rocosa, pero cuando me agaché y miré con más atención, el contorno se volvió claro. Era un techo. La estructura estaba inclinada ligeramente, como si hubiera sido arrastrada o colocada allí de manera irregular. El agua del lago era tan clara que podía distinguir las líneas de las vigas de madera bajo la capa de hielo. Incluso había una abertura rectangular que parecía ser una ventana. Recordé inmediatamente la historia de mi abuelo. Durante varios minutos me quedé observando la casa bajo el hielo. No parecía estar muy profunda, quizá 10 o 15 metros debajo de la superficie. Lo más extraño era que no había ningún otro objeto alrededor, ni árboles hundidos, ni restos de estructuras, ni rocas grandes. Solo esa casa solitaria en medio del lago. Entonces noté algo que no había visto antes. La puerta estaba abierta, no completamente abierta, sino ligeramente entreabierta, lo suficiente para distinguir una línea negra donde debería estar la entrada. El lago estaba completamente congelado desde hacía semanas, lo que significaba que cualquier corriente fuerte que pudiera mover una puerta simplemente no existía. Además, la casa llevaba décadas bajo el agua según la historia del pueblo. Era imposible que una puerta de madera permaneciera intacta tanto tiempo, y mucho menos que estuviera en esa posición. Aún así, estaba allí. Decidí seguir caminando alrededor del área para observar la casa desde distintos ángulos. En cierto punto encontré una grieta larga en el hielo que se extendía varios metros. No era peligrosa, pero era lo suficientemente amplia como para mirar directamente hacia abajo. Me arrodillé junto a la grieta. Desde ese punto podía ver directamente dentro de la casa. La luz del sol atravesaba el hielo y el agua clara iluminando el interior de manera tenue. Pude distinguir lo que parecía ser una mesa volcada, algunos objetos dispersos y una estructura que parecía una estufa vieja, y algo más. Había movimiento. Al principio pensé que era un pez, pero el movimiento era demasiado lento y demasiado grande. Una sombra se desplazó desde el fondo de la habitación hacia la puerta abierta. Durante varios segundos no pude distinguir qué era exactamente. Luego la sombra se acercó lo suficiente a la abertura como para que la luz del exterior la iluminara parcialmente. No era un pez. Tenía forma humanoide, pero extremadamente alargada. Los brazos parecían demasiado largos para el cuerpo, y las piernas se doblaban hacia atrás de una manera que no correspondía con la anatomía humana. La piel, o lo que fuera que cubría su cuerpo, tenía un tono gris translúcido que reflejaba la luz azulada del agua. La cosa salió lentamente por la puerta. Flotó unos metros fuera de la casa y se quedó suspendida en el agua, directamente bajo el hielo. Sentí una presión inmediata en el pecho, una reacción instintiva que me hizo retroceder unos centímetros. Sabía que la criatura no podía atravesar el hielo, pero aún así, la proximidad era insoportable. Entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar.
La criatura levantó uno de sus brazos largos y lo extendió hacia arriba, directamente hacia mí. No tocó el hielo, pero se detuvo a pocos centímetros de la superficie congelada. Desde mi posición podía ver claramente la forma de sus dedos, largos, delgados y con articulaciones demasiado numerosas. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Después otra sombra emergió desde la puerta de la casa. Y luego otra. Las tres figuras flotaron lentamente alrededor de la estructura, moviéndose con una calma inquietante, como si la casa fuera algún tipo de refugio o punto de reunión bajo el lago. Ninguna parecía nadar realmente. Más bien se desplazaban con movimientos lentos que parecían desafiar las corrientes del agua. No sé cuánto tiempo estuve allí. En algún momento el viento comenzó a levantarse y la nieve empezó a arrastrarse sobre la superficie del hielo, cubriendo poco a poco la zona transparente. La visibilidad disminuyó hasta que la casa y las figuras desaparecieron completamente bajo la capa blanca. Cuando regresé al pueblo esa tarde, mencioné casualmente que había visto una estructura bajo el lago. Nadie pareció sorprendido. Uno de los ancianos simplemente asintió y dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si ves una casa bajo el hielo, nunca mires dentro por demasiado tiempo. Cuando le pregunté por qué, se limitó a responder: porque algunas de ellas todavía están habitadas.